Queda una semana para el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Las campañas de el a favor y el en contra se vuelven más intensas. De hecho, hemos tenido además una crispación del discurso político en los últimos días. Estamos con Francisco Vidal y Carla Rubilar para debatir sobre esta nueva Carta Fundamental. Carla Rubilar, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Rafa. Gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos Profesor días, Vidal, ¿cómo está ciudadano. Aquí somos dos voceros. Es verdad. Estaba pensando en dos exministros y Los dos fuimos voceros, pues. Así es. Después, además de voceros, también con otros ministerios, ambos. Sí, claro. Claro. Claro, así que digamos que hay... No, yo un poquito más. Un poquito puede ser, ¿o no? Sí. Antigüedad constituye grado. Señoría, usted lo sabe. Ya, Muy bien. vamos. Partamos por Carla Rubilar. Estamos a una semana, más allá de lo clásico que le hemos visto en todas las franjas, digamos, de por qué deberíamos votar por una u otra opción. ¿Cómo evalúan cómo se evalúa desde el a favor este proceso que llega a su cuasi final, digámoslo así, con muy poca adhesión, con muy poca interés y yo diría con un cansancio más que evidente? Sí, Rafa, y muy buenos días. Saludar a todos quienes nos están viendo en su casa. Yo no podría estar más de acuerdo. Eso es una realidad. Estamos viviendo una semana solamente del plebiscito y la verdad es que la ciudadanía está cansada, está súper hastiada, incluso yo diría que está con rabia. Y también no lo comprendo, y cómo no estarlo, porque estamos a 4 años del inicio del proceso constitucional y la inmensa mayoría de la casa siente de que no estamos mejor. Siente y se pregunta si efectivamente estos 4 años han valido de algo, si han valido la pena los procesos que hemos iniciado, y además estoy convencida de que el proceso constitucional del año pasado, y aquí lo digo casi como médico, generó una suerte como de estrés postraumático. O sea, hoy día la gente, después de haber vivido el proceso del año pasado, quedó muy agotada. O sea, además siente, yo creo que hay un problema desde la política, que el proceso constitucional propiamente tal, como que congeló sus legítimas aspiraciones de que el gobierno se hiciera cargo de sus problemas. Entonces, entendiendo que la seguridad, el alza de costo de la vida, finalmente la falta de acceso a la salud, etcétera, están siendo un problema que se viven todos los días y no tienen respuesta, finalmente la gente también ha asociado a este debate constitucional ese congelamiento. Entonces, yo no podría estar más de acuerdo, Rafael, en que la ciudadanía finalmente está súper desmotivada, está incluso desinformada. Me imagino que eso lo vamos a conversar. Yo creo que hay un rol del gobierno que no ha cumplido a cabalidad, no cumplió como correspondía, pero también quiero hacer un llamado de que tenemos una oportunidad. Es un voto obligatorio, hay que ir a votar, más allá de la multa que existe, que es alta, hay un compromiso ciudadano importante y personalmente desde la favor creemos que es una oportunidad de cambio, de no continuar las cosas como están. Si usted es de las que cree que en realidad el país no está bien, que hay que cambiar de rumbo, bueno, el 17 de diciembre hay una tremenda oportunidad votando a favor e iniciando efectivamente los cambios que la ciudadanía ¿Está espera. homologando votar en contra con votar en contra del gobierno? ¿Votar a favor con votar en contra del gobierno? A ver, yo soy de las que cree que votar a favor es votar por un cambio, por una nueva oportunidad de finalmente no seguir en lo mismo. Yo la creo que Constitución la gente... se encarga de un país, no de un gobierno. Por eso, yo creo que es un cambio hoy día de una Constitución que ha generado, yo diría que durante muchos años se le ha echado la culpa de todos los males. O sea, hace 4 años atrás se nos dijo Rafael, y no solamente hace 4 años, hace muchos más años. Yo creo que Francisco Vidal recuerda todas sus frases al respecto de la Constitución de Pinochet. Póngame nada más, póngame. Todas esas frases de la Constitución de Pinochet. Entonces, durante muchas décadas se le ha echado la culpa a todos los problemas de este país a la Constitución del 80, a la Constitución de Pinochet. Y en ese momento se dijo que los cambios que había hecho durante todas las reformas, incluso en el 2005, con la firma del presidente Lagos, no valían nada. Entonces, yo creo que esta es una tremenda oportunidad de cambiar eso, de construir una Constitución hecha en democracia, que sea plebiscitada, votada por los chilenos, aprobada y que nos permita iniciar un nuevo proceso. Usted dice muy bien, esto no es de un gobierno, es de largo plazo y yo creo que nos permite cambiar eso que nos ha dividido durante tantos años. Profesor Vidal. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Yo, bueno, con la Carla obviamente voy a discrepar. No sería la primera vez, No sería Francisco la Vidal. primera vez, aunque compartimos ciertos valores liberales. Tú eres una excepción en la derecha y te felicito. Oye, pero lo concreto, lo que tenemos que votar el próximo domingo, no es sobre el gobierno, no es sobre CAS, no. Es muy simple. Aquí hay un texto, en mi opinión, este texto profundiza
lo que queda aún de la Constitución del 80. Me refiero a un cierto esquema neoliberal, me refiero a la consolidación de un Estado subsidiario. En mi opinión, un Estado subsidiario en el Chile que conocemos mantiene la segmentación de la sociedad de acuerdo a los ingresos, eso es básicamente en salud y en educación. Pero además tiene un elemento que no tenía, por así decirlo, la Constitución original de Pinochet y Jaime Guzmán, reformada por nosotros muchas veces, que es una impronta conservadora impresionante y que se expresa en todo el debate sobre las tres causales, se expresa en la objeción de conciencia, se expresa en un currículo obligatorio solo al 50% de la malla curricular. Para decirlo como si estuviéramos en la universidad, no es el caso. Conceptualmente, en mi opinión, el texto tiene dos características que después se materializan, después se aterrizan. Es profundamente neoliberal en lo económico y social y profundamente conservador en lo cultural y valórico. Entonces, eso es lo que tenemos que votar. Ambas posiciones son legítimas, pero lo que está en juego es eso. Ahora, desde el punto de vista de las alternativas, nosotros como partidos de gobierno y que estamos por el en contra, hemos formalmente dicho que, y ahí entronco con tu primera pregunta, Rafa, que tiene que ver con que el proceso constitucional ya se agotó en la sociedad. Y en consecuencia, como lo ha dicho el presidente y como lo hemos dicho nosotros, esto se termina el 17 de diciembre y la vida dirá, por lo menos durante el gobierno del presidente Boric, no va a haber un tercer proceso, y la vida dirá cuándo se retoma esto. Ahora, cierro mi argumento en el sentido de que lo que nos queda de la Constitución de Guzmán y Pinochet es este esquema neoliberal que se expresa en la segregación de los bienes sociales. Pero mi impresión, nosotros nos demoramos 40 años en ir abriendo los candados que dejó Jaime Guzmán para evitar el cambio. Y fíjate que los eliminamos. El año pasado se eliminó el último. El altísimo quórum para reformar la Constitución, quedó en 4/7. Así que eso es lo que usted tiene que evaluar por ciudadano y ciudadana. No es otra cosa. Este texto. Ahora, en el debate podríamos ir aterrizando mis afirmaciones. A ver, aterricemos las afirmaciones. Aterricemos las afirmaciones. Primero me gustaría hacer una cápita. Un amigo mío, muy buen amigo mío, que es general de aviación, me preguntó por qué está mala esta Constitución. Y yo lo único que pude articular como respuesta en ese momento fue, es que es un avión que tiene tantos parches que ya le resulta difícil volar. Lo digo porque si no hubiera sido por los constantes cambios que tuvimos que hacer para poder adaptarnos, no hubiéramos necesitado un cambio constitucional para poder sacar el 10% de los fondos de pensiones, cosa que está absolutamente en contra de cualquier principio de previsión social. Y es una muestra, una pequeña muestra de por qué a esta Constitución se le hace tan difícil mantenerse en vuelo. Esta Constitución, la que tenemos ¿agoniza actualmente, o no agoniza? Esta Constitución, la que tenemos actualmente, para que no nos confundamos, le hace difícil mantenerse el vuelo porque personas como Francisco Vidal la atacaron durante 40 años, le echaron la culpa de todos los males. Dijeron que todos los problemas... ¿Era buena? Tenía cosas buenas como tenía cosas malas, hubo reformas y deberían haber cambios. Yo personalmente creo que es indispensable avanzar a una Constitución nacida en democracia, porque tiene una legitimidad de origen que Francisco Vidal y muchos otros se encargaron de recordarnos en todos y cada uno de los problemas que existía. O sea, Katy Martorell la otra vez le decía a Francisco Vidal en otro programa todas las frases que había dicho entre medio de una dictadura sangrienta, etcétera, etcétera, todas las frases que Francisco Vidal había dicho. Entonces, pensar de que efectivamente ahora es todo es súper normal que ellos estén defendiendo quedarse con esta Constitución y lo que habían dicho, que era la Constitución de los 4 generales, que cualquier cosa era mejor que la Constitución de los 4 generales, ahora cambió de rompe y raja, la verdad es que es bien sorprendente. Pero más allá de eso, de esa Constitución, de ese inicio, la presidenta lo dijo y lo decretó. Pero más allá de eso... ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de la nueva yo creo que es súper importante. Mira, aquí está esta propuesta de nueva Constitución y yo diría que hay 3 ejes conductores y vamos a entrar probablemente en la fake news. Esta es una Constitución que acorda su tiempo. Todas las constituciones tienen que representar los anhelos ciudadanos. Y esta es una Constitución de la seguridad.
Esto es indudable. Es un eje conductor de este texto constitucional. Lo segundo, tiene un profundo corazón pensado en la clase media. Es muy importante decir de que aquí todas las normas están pensadas en esos dolores de la clase media, en ese anhelo de la casa propia, en ese plan garantizado universal sin discriminación de obviamente enfermedades preexistentes, de edad, de sexo. Efectivamente, todos los temas que a la ciudadanía le importan, como por ejemplo que sus hijos no vayan a un colegio por una tómbola y uno puede elegir, etcétera. Tercero, yo creo que es indispensable aclararlo, dado que la presidenta Bachelet entró en la campaña de una forma que a mí me duele enormemente. Esta es una constitución que tiene rostro de mujer. ¿Sabe que la constitución actual, la que invita a Francisco Vidal a mantener, nos nombra a las mujeres una sola vez? Este texto constitucional nos nombra en innumerables oportunidades y se hace cargo de esos dolores y esas discriminaciones que las mujeres hemos sentido a lo largo de nuestra vida y mandata al Estado, Rafael, mandata al Estado a cerrar esas brechas, a remover los obstáculos que nos han costado a desarrollarnos plenamente a las mujeres. Y por lo tanto, este esfuerzo que se está haciendo y que no es un esfuerzo de un sector político, porque quiero decirlo, Rafael, que tenemos efectivamente desde republicanos hasta demócratas y amarillos apoyando este texto constitucional, pasando por el presidente Frey. ¿Quién podría decir que el presidente Frey es un referente de la ultraderecha? Entonces, todas estas son caricaturas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que anhela, lamentablemente, un sector de este país es que se rechace este texto constitucional para continuar. Y Francisco Vidal, yo le agradezco enormemente su honestidad. Porque Francisco Vidal dice la frase clave a mi juicio, que está en la carta. Hoy, durante este gobierno, no se iniciará un nuevo proceso constitucional. Y esa es la verdad. Yo le agradezco a Francisco Vidal esa honestidad, porque en el próximo gobierno, no cabe la menor duda, sobre todo si es un gobierno de derecha, una vez más se van a encontrar todos los males en esta constitución de Pinochet. Hoy día es la de Lagos, porque les conviene decir que es la de Lagos, pero volviendo... saliendo el gobierno del presidente Boric, va a ser una vez más la constitución de Pinochet el problema de todos los males, porque no va a estar creada en democracia y vamos a empezar una vez más. Y no descarto que incluso en este gobierno hay algunos que quieran ocupar, tal cual como dice Francisco Vidal, los 4/7 para empezar de nuevo a modificar la constitución. Entonces, quiero insistir, la única certeza de que se cierra este proceso constitucional que tiene cansada a la ciudadanía, y es verdad, es que gane la favor este 17 de diciembre. Quiero que le responda y después quiero que me den tiempo, porque hay una pregunta que les atañe a ambos que tiene que ver con el resultado. Pero adelante, por favor. Nunca dices algo cortito, Francisco Vidal. No, pero mire, ciudadano. No nos asustemos de estas cosas acá. Seguridad, clase media y mujer. Mira, esta propuesta yo voto en contra porque es aún peor que lo que tenemos. Porque consolida, profundiza. Tú me decías seguridad. Esos son los tres temas que delineó Carlos. Entonces, seguridad. ¿Qué nos propone esta Constitución en materia de seguridad? Defensoría de las víctimas está en el Parlamento. Nos propone Fiscalía Supraterritorial, está en el Parlamento. Nos propone echar al inmigrante ilegal en 5 minutos, nadie sabe cómo. Eso no se puede hacer. Y nos propone, y yo conozco el paño, pero la creación de una nueva fuerza pública, la Policía de Frontera. Y yo digo, yo vi a los carabineros en Putre y en Puerto Toro. ¿Para qué vamos a crear una policía nueva si tenemos carabineros que hace esa función? ¿Que faltan carabineros en la frontera? Bueno, más carabineros, pero no una nueva policía. Seguridad. Clase media, esto me encanta a mí. Resulta que la clase media, según esta propuesta, vive en Vitacura, porque les vamos a cancelar las contribuciones al 98% de las propiedades que pagan contribuciones en Vitacura, o al 95% donde yo vivo en Las Condes. Miren la clase media, vive en la dehesa la clase media, o en San Damián. No, pues, cuando yo digo profundiza el modelo neoliberal, les voy a dar 2 pastillitas, que se pasaron 10 pueblos. Dice la norma, hay una transitoria que encarga al presidente una nueva ley, pero la norma permanente dice que si usted paga contribuciones, queda exento de pagar contribuciones. La pregunta que hay que hacerse, ciudadano, es ¿quiénes pagamos contribuciones? Solo el 23% de los propietarios de vivienda, el 77% no paga. ¿Dónde vive los que pagamos contribuciones, o por lo menos los que aportamos la mitad de las contribuciones en Chile? En Lo Barnechea, en Vitacura, en Las Condes, en Providencia y en La Reina. ¿Por qué yo, perdónenme el ejemplo personal,
Por mi casa yo pago más o menos 1 millón de pesos al año. De ese 1 millón de pesos, 350 van para el municipio de Las Condes. 650 de ese 1 millón que yo pago se distribuye en las comunas más pobres y más vulnerables de Chile. La derecha me está diciendo a mí, deje de pagar y le vamos a decir al presidente de la República que compense lo que usted dejó de pagar. ¿Cómo se compensa mi 1 millón de pesos? Con impuestos generales. Y la mitad de los impuestos generales en Chile los pone la persona que compra 1 kilo de pan con el 19% del IVA. Entonces, pues, Rafa, si esto es, yo lo dije el otro día, es aberrante. A mí no se me hubiera ocurrido nunca. Nunca que alguien propusiera eliminar el pago de las contribuciones. Argumentan, ¿y qué pasa con ese señor o señora que tiene una buena casa en Vitacura y Las Condes, pero que su ingreso bajó porque dejó de trabajar? Hay una ley, ciudadanos, que ha beneficiado hasta el día de hoy, me averiguó el dato, a 165.000 adultos mayores que viven esa situación. Y ese adulto mayor, si tiene ingresos iguales o inferiores a 800.000 pesos, está exento. Y si tiene ingresos iguales o inferiores a 1,5 millones, la mitad. 165.000, el 70% de ese vecino que sigue viviendo, comillas, en el barrio alto, pero bajó sustantivamente sus ingresos, o está, el 70% no paga. Entonces, díganme si esto no es un festín liberal. Y lo otro, la mujer. La mujer. Lo que pasa es que yo leo, y en el tema de los derechos de la mujer me quedo con la observación de la presidenta Bachelet, me quedo con la observación de la abogada y consejera del Colegio de Abogados, la Elisa Walker. Entonces, cuando yo leo a, ¿cómo se llama la que fue presidenta del tribunal? Marisol Peña. Ya, yo leo con detalle, porque yo trato de ser riguroso. Y ella dice ahí, en toda su argumentación, no toca las 3 causales, que es el tema de fondo, ¿no? Y Elisa Walker dice que podría tocarlo. Sin duda que hay una interpretación, pero ¿sabes cómo yo despejo la interpretación? Me voy a qué piensan realmente los que redactaron esto. Y los que redactaron esto, socialmente y políticamente, con la excepción de Carla, votaron en contra del aborto terapéutico en 3 causales. O sea, si los republicanos hubieran existido cuando esto se votó, estaba la UDI, que es más o menos lo mismo, votaron en contra. Así como votaron en contra de la ley de divorcio, votaron en contra de la ley de afiliación, votaron en contra del matrimonio igualitario, votaron en parte en contra del acuerdo de unión civil. Entonces, si hay dudas, bueno, me voy a la historia, pues. Y los que redactaron, no sé si todos, pero la inmensa mayoría, si tuvieran que votar de nuevo el aborto terapéutico en 3 causales, votarían nuevamente en contra. Entonces, Carla, yo sé que estamos, pero solamente concédeme que es interpretable. Es que no es interpretable. Verónica Andurral, la presidenta del Comité de Expertos, dijo que sí. La presidenta del Comité de Expertos en un tuit dijo que sí. Es que no es interpretable, pero mire, yo voy a ir por puntos. Espero, muchas gracias, Rafa, por esta oportunidad de este debate tranquilo. Sí, porque podemos explicar. Porque podemos explicar, y eso es lo importante para el próximo. En este programa se conversa. Lo agradezco mucho, de verdad, Rafael. Primero, esta es una constitución de la seguridad que mandata a este y a todos los gobiernos a ser prioritaria la seguridad. Y yo creo que esto es indispensable, porque Francisco Vidal dice, está en el Congreso. Chuta, pero está en el Congreso ahora. Porque esto se está debatiendo. Porque recordemos que el presidente Boric era un presidente que tuiteaba diciendo de que no quería aprobar ningún proyecto de seguridad. Y no solamente tuiteó, rechazó todos los proyectos, él y sus ministros. El diputado Boric. El diputado Boric y él y sus ministros. Su programa de gobierno creía que era importante defender la migración ilegal, que recibía a todos y cada uno de los migrantes independientes si entraban por la puerta o por la ventana. No entremos en ese, porque ya lo discutimos la última vez, y el récord de inmigrantes ilegales en Chile se produce el año 2021. No, ya lo pasó. Este gobierno tiene 90.000 migrantes ilegales. Quiero decirle, en un año y medio. Pero el pic en un año y medio, querido Rafa. En el primer semestre del 2021. En un año y medio. Tengo datos de la PDI del Servicio de Búsqueda y yo tengo el dato de la PDI de... Este gobierno, en un año y medio, tiene 90.000 ingresos ilegales, con bastante más apoyo de nosotros para contener la frontera. Pero quiero seguir. Pero llegó a 50.000. Hay una convicción
de este gobierno, o una falta de convicción, mejor dicho, que no podría haberse llevado a cabo de estar esta Constitución. Esta Constitución tiene la Fiscalía Supraterritorial, como tú muy bien dices, tiene la Policía Fronteriza, que según tú no vale nada. Nosotros estamos convencidos porque la experiencia internacional ha demostrado que las policías especializadas en países que sufren el flagelo de la migración ilegal contribuyen. Si va a ser bajo Carabinero, bajo el alero de las Fuerzas Armadas, quedará a discusión de la ley, pero evidentemente que tener tecnología, especializado, etcétera, es un aporte. Tiene una convicción relevante, que es los derechos de las víctimas están por sobre los derechos de los delincuentes. Por eso la Defensoría de las Víctimas. Y es tan relevante que tú dices, ahora se está debatiendo. No, sí, ahora, pero partió en el gobierno de la presidenta Bachelet y no se aprobó, no por falta de nuestros votos. Se presentó por el gobierno del presidente Piñera, tampoco se aprobó, no por falta de nuestros votos. Y ahora el presidente Boric, en el marco de este debate, la presenta. Yo me acuerdo de que presentaron un proyecto para no expropiar los fondos de pensión en medio del debate anterior, proyecto que quedó durmiendo. Entonces hay mucha manipulación de ir presentando proyectos según lo que sea en el contexto, y ahora yo quiero decir que no queremos quedar a la discreción de ningún gobierno, sino que queremos un mandato. Segundo, contribuciones. Francisco Vidal siempre se hace, como él dice, como un festín en este tema. Y yo quiero decirle a la ciudadanía que si busca efectivamente el artículo 16, en el numeral 29, se va a encontrar con que es cierto lo que dice Francisco Vidal. Nosotros creemos que las personas tienen derecho a la vivienda propia. Y que no tienen que arriesgar efectivamente que porque están cesantes, porque han bajado sus ingresos, porque están viejos o porque están en una mala situación, porque aumentó el avalúo fiscal de su casa y sus ingresos no aumentaron en proporción, porque Francisco, tú sabes, yo creo que tú tienes calle, yo tengo harta, y donde las comunas han aumentado su pago de contribuciones, son donde ha aumentado el avalúo fiscal. La gente de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, etcétera, toda la vida han pagado contribuciones, Francisco Vidal. ¿Sabes quiénes están pagando contribuciones hoy día? Maipú, Puente Alto, La Florida, Pudahuel, Macul, etcétera. ¿Por qué? Porque llegó el metro, porque llegaron los servicios, y ahora las casas valen muchísimo más. Y pagan efectivamente, te voy a dar un dato, Rafael, 34.000 personas en Puente Alto, casas en Puente Alto, 27.000 en Maipú, 27.000 en La Florida, 12.000 en Pudahuel. Y te puedo dar muchos más números, Francisco Vidal. Entonces, cuando uno se va al artículo... por sector, no por comuna necesariamente. Porque... porque llegó el metro, porque aumentó el avalúo fiscal. Las contribuciones en el barrio alto. De la primera, no las eliminan en el barrio alto, pues Francisco, mira, aquí está el artículo, yo lamentablemente entiendo que no se puede ver en la televisión, pero las invito a leerlo. El artículo de la exención de contribuciones está en el 16, número 29, usted lo va a encontrar, y dice que solo las excepciones son cuando tienen alto avalúo fiscal, es decir, el valor de la propiedad, y además la familia de altos ingresos. Por lo tanto, Francisco Vidal y yo seguimos pagando, y él lo sabe. Entonces eso es lo que finalmente a uno le molesta, porque él sabe que toda la gente de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, etcétera, va a seguir pagando. ¿En quién estamos pensando? En esa familia de clase media que paga contribuciones. Usted que me está viendo en la televisión, que paga contribuciones, que usted no es del 1% más rico de este país, y usted dice, ¿por qué me están metiendo en el mismo saco de las altas riquezas de Chile? Bueno, para usted, efectivamente, este texto constitucional. Yo le di un tuit a Ernesto Laval, que él es un estadístico, no es ni político, es un estadístico. Y él veía que, sin embargo, esto beneficia a la gente de mayores ingresos. Pero no, obvio. ¿Por qué va a beneficiar esto si está expresamente excluido en el texto constitucional? No al segmento más alto, sino que... A ver, seamos rigurosos. Somos rigurosos. La norma transitoria, que es la que acaba de leer, dice que esto va a la ley. No, la norma transitoria está en otro lado, está en la 13ª. Sí. Te acabo de leer el artículo 16, número 29. Es que, ¿cómo aterrizamos esto por el lenguaje? Hagámoslo fácil. Si esto se aprueba, la norma permanente elimina el pago de contribución, la genérica. Pero se sostiene, de la primera vivienda, ¿no es cierto? Para que lo dejemos claro, porque la segunda vivienda, la playa, todo eso no, ¿no es cierto? Pero los que tenemos, para que lo digamos. Los que tenemos segunda vivienda somos el 16% de los chilenos. Ya, pero esos son los más ricos, pues, de los que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que dice? La norma permanente es que el derecho a la vivienda pasa incluso por que no pagar contribuciones. Y viene después, entonces, ¿cómo se resolvería esto? Mandatando al presidente de la República, no sé si en 6 meses, en un año, para precisar lo que dice Carla.
Es decir, a mí me iría de impuesto interno a estudiar a mi casa. Entonces, ¿usted cuánto es el ingreso que tiene? ¿Cuál es la transacción fiscal? Ya, entonces, ¿usted sigue pagando o no sigue pagando? Eso sería. Pero lo que dice, lo que me parece más grave, es que dice, y el presidente tendrá que compensar el deterioro de los ingresos municipales de la gente que deja de pagar contribuciones. La única forma de compensar en Chile es con impuestos generales. Y la mitad de los impuestos generales, ya lo dije, lo paga el IVA. Entonces sería bueno además, Carla, con el énfasis que tú colocas, porque yo conozco gente que va a votar a favor porque le eliminan las contribuciones del sector de ahí arriba. Bueno, hay que decirle que en la idea de la propuesta seguirán pagando contribuciones. Seguirán pagando. Yo creo que eso va a ser completamente interpretable, completamente, pero yo además no he explicado lo siguiente. ¿Por qué me pareció que se pasaron 10 pueblos con esto? Porque el 23% que pagamos contribuciones, alimentamos con nuestra plata que pagamos el 60% del Fondo Común Municipal. Y el Fondo Común Municipal es la inyección a la vena para 200, 220 comunas del país. Las más pobres, las más vulnerables, las más aisladas, las más rurales. Y claro, ellos dicen que esto va a ser gradual, 20% a partir no de... dice el texto. El texto. Ya, Entonces, por si acaso. Entonces, pero yo creo que en este tema, y sencillamente se pasando... Hay otro más, que está como más fondeadito, y ojalá que tengamos un minuto para explicarlo. Pero esta es una especie de contrarreforma tributaria. Y se apela a las clases medias de algunas comunas populares. Por ejemplo, en Los Espejos, el 3% paga contribuciones. En Cerro Navia el 5%, en Lo Prado el 6%. Ahí está la argumentación. Bueno, pero Los Espejos, Cerro Navia y Lo Prado viven del Fondo Común Municipal, que aportamos nosotros, los que pagamos contribuciones, el 50% del total, en el sector, comillas, barrio alto de Santiago. Entonces, ¿cómo yo soluciono los ejemplos que me ha colocado la Carla? A ese porcentaje pequeño que paga contribuciones en comunas populares. Bueno, subiendo la tasación fiscal, pues. Si hoy día es 47, o leí de nuevo que está en 55, si tú subes el piso para pagar contribuciones, o al revés, para eximirte más arriba, deja fuera a esa gente. Deja fuera. Pero no, a mí no me vengan con cuentos que esta no fue una idea en función de la masa de ese 23%, que la mitad vive en las comunas que yo llamo el Stalingrado de la derecha, porque ahí ganan con el 80 o el 90% de los votos. Yo creo que es completamente irracional, ciudadano. ¿Cómo a alguien se le ocurrió incluso entrar a debatir, a interpretar la norma? No, si nadie interpreta la norma. Mira, a mí, pero 2 segundos, a mí me duele mucho ver a Francisco Vidal, a quien yo respeto y creo que construyó... Te lo digo y que construyó en sus diferentes cargos a lo largo de los gobiernos con la concertación de hacer un país mejor. Sí. Yo soy una convencida. Nosotros hemos defendido más la concertación de lo que ellos la defendieron del Frente Amplio. Y la verdad es que me duele muchísimo ver a Francisco Vidal o a la expresidenta Bachelet, yo lo dije ayer, en esta campaña de fake news descarada. Yo quiero dejarle claro a la ciudadanía, es cosa de leer el texto. Está en el artículo 16, número 29, en la norma transitoria 13ª. Ninguna persona rica va a dejar de pagar contribuciones, ninguna. Esto está pensado 100% en las personas de clase media. Cuando Francisco Vidal habla, por ejemplo, de Los Espejos o de ciertos sectores del sector sur, cuando llegue el metro le va a aumentar la plusvalía a esas casas. Y esas casas van a empezar a pagar contribuciones. Y eso es lo que hoy día está dañando a la clase media. Y eso es lo que se puede poner y se va a tener que poner por obligación en la ley que el presidente tiene que mandar, y la aclaro a Francisco Vidal, le aclaro que a los 6 meses. Igual, pero para terminar, pero si en buena onda, pues igual hablaste harto Panchito, pero ya, pues déjame terminar y me contestáis. No quiero entrar en la lógica de TVN los 90 que tenemos que ponerles cronómetro acá. Eso no, por favor, entonces, posibiliza. Déjame terminar, Panchito, y tú me contestas. Mira, entonces, en 6 meses el presidente o la presidenta de la República tendrá que enviar este proyecto, donde va a quedar clarísimo que solo las personas que tienen alto valor de sus casas y altos ingresos, las dos al mismo tiempo, voy a ese punto al tiro. Y después de un año, tiene obligación el presidente o la presidenta de enviar el proyecto para compensar si se hubiese producido una merma en el ingreso por contribuciones. Déjame preguntar. ¿Cuánto es la estimación, Francisco Vidal, del costo de esta propuesta?
¿Cuánta gente es? ¿Y cuánta estimación de costo es? Porque tú estás crítico, tú dices cuánto es, dime cuánto es el número de viviendas que podrían ser beneficiadas y cuál es el costo que, entre comillas, podría bajar del Fondo Común Municipal. Hoy día son como 700.000 viviendas las que pagamos contribuciones. ¿Cuánto sería? Y eso aporta el año 22, porque este año creció 1.500 millones de dólares. No, Francisco Vidal, son 570.000 viviendas y son estimados, en el mejor de los casos, 300 millones de dólares. Quiero decirte que 300 millones de dólares es más o menos el 0,3% de todo el presupuesto de la nación. Tú me dices a mí, Francisco Vidal, que este país, usted señor que me está viendo en la televisión, usted me dice que este país que ha visto en las últimas semanas cómo se despilfarran los recursos, cómo lamentablemente en diferentes instituciones públicas hay cuestionamientos infinitos de los usos de los recursos fiscales, sin siquiera meterme en la evaluación que hace la DISPRE de proyectos y programas sociales que están mal evaluados. Usted me dice que no podemos hacer el esfuerzo de poner un 0,15, un 0,3% de todo el presupuesto de la nación para aliviarle el bolsillo a la clase media. Por supuesto que sí podemos hacerlo. Espera un momento, aquí estoy leyendo a Ernesto Laval, yo sabía que tenía el dato, dice en Conchalí, por ejemplo, hay 30.000 predios exentos de pago de contribuciones y 1.681 afectos. Los afectos no necesariamente pagan un alto monto. A modo de ejemplo, al monto, entonces. No, a lo que estoy diciendo es que a lo que yo estoy dando datos claro, oficiales, en todo caso, sí, datos oficiales. Bueno, el dato mío era 700.000 sumando ese 23%, incluso hay un 0,3% de las viviendas que están por sobre los 605 millones de tasación fiscal. Quiero llevarlos a otro Pero tema. déjame decirte una cosa. Podemos entrar a lo de la presidenta Bachelet también. Tiene 30 segundos Sí, porque quiero llegar a otro tema. Muy Lo bien. que pasa es que no me convence a mí esta propuesta, porque se dieron cuenta que era tan aberrante lo que estaban proponiendo. Acuérdense que hubo 4 convencionales de derecha, entre ellos Germán Becker, que yo lo conocí como diputado de Renovación Nacional y sabe el tema. Hubo 4 votantes que dijeron que no, hasta que lo llamó Cas por teléfono. Era tan aberrante que la norma transitoria confunde. El presidente tendrá que mandar. Ahora, si yo voy a seguir pagando contribuciones, como tú dices, ¿para qué crees que hicieron esto? Todo este nuevo. Si vamos a seguir pagando todos los que pagamos contribuciones. Porque queremos llegar a la clase media, pues, Pancho Vidal. El 70% de la clase media no paga contribuciones. Deme un segundo. Quiero preguntarle una cosa. Ustedes todos han ido de a poquitito enconando la discusión. No, si es para explicar bien. No, pero no lo digo en son de crítica. No está haciendo un juicio. Lo digo, es descriptivo, y lo digo porque hace 2 días tuvimos esta alza de tono, esta crispación en el tono entre la actual ministra Camilo Vallejo y el presidente Piñera, y después entraste tú, Carla, al asunto. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe, digamos, que no podamos discutir de estas cosas de manera un poquito... Y lo voy a preguntar, como ustedes dos representantes de una clase política, esto no es personal, ¿no les da un poquitín de vergüenza que hayamos llegado hasta esta etapa? Tenemos que crear una nueva constitución para los próximos 50, 100 años de este país. Estamos peleando en una situación en que todo el mundo está más o menos de acuerdo que tenemos una crisis de seguridad y estamos peleando sobre quién lo hizo mejor o peor cuando echaron más migrantes. Y hemos además fracasado sistemáticamente en el esfuerzo de juntarnos a escribir una nueva constitución. Y lo que pasa, tienes razón, Rafa, lo que sucede es que esto, yo sé que aquí podemos conversar harto, pero requiere tanta elaboración. Mi problema es el siguiente. Este texto, como lo dije al inicio... Insisto, no es personal. Ustedes son representantes de lo que pasa es que, ¿cómo les digo? A ver, un ejemplo distinto a lo que hemos conversado. Hay otro artículo que dice lo siguiente. Los gastos necesarios para el desarrollo de la familia, lo voy a resumir, y las personas pueden ser deducibles de impuestos. ¿Quiénes pagamos impuestos en Chile ciudadano? El 25% de los chilenos. ¿Quiénes son los que pagamos impuestos a la renta? Me refiero, porque el IVA lo pagamos todos. Los que ganamos más de 800 lucas mensuales, son 13,5 UTM. ¿A quién potencialmente beneficia esa norma que no tiene artículo transitorio? Es la norma. Entonces el otro día yo me averigüé. Al papá que tiene el cabro en el Verbo Divino que paga 640 mensuales. O al papá que tiene el cabro en el San George que paga 800. Ese ciudadano con todo derecho, pescando la norma, va a ir a decir, sí, mire, yo me gasté en mis 2 cabros en el Verbo Divino 12.800.000, y para qué les cuento en el San George, 800 por nuca. Descuénteme, pues. Ahora, ¿qué significa descontar de impuestos a la renta al 25% que pagamos? Desfondar al Estado que tiene que hacerse cargo.
con los impuestos a la renta, más los impuestos generales, del 80% a la salud, del 91% a la matrícula escolar, por colocarte dos ejemplos. ¿Por qué colocaron eso ahí? ¿Para qué lo colocaron? A ver, Porque tú sabes que hoy día existe la devolución, pero con un tope de 115, 120 lucas en el gasto en educación. Pero mira, Carla, te lo digo en buena onda. Fíjate, cuando yo lo tomo en buena onda, Francisco, no tengo problema. Yo comenté esto en la Radio Infinita y un ciudadano me escuchó. Mira, con nombre y apellido, porque tengo buena memoria, Felipe Irarrázaga. Me dijo, no estoy absolutamente en desacuerdo con Vidal, pero me parece muy bueno que yo el próximo año me devuelvan lo que yo gasto en mis hijos. Se llama Felipe Irarrázaga, carta del director del Mercurio hace 2 semanas atrás. Mira, ¿Para qué hicieron eso, Carla? A ver, yo quiero insistir, yo creo que hay definiciones y principios que nosotros pusimos en la Constitución y que vamos a defender. La Constitución de la seguridad, donde nosotros creemos que más en los derechos de las víctimas que de los delincuentes, a diferencia del texto pasado, que le daba muchos derechos a los presos, etcétera. Creemos en una Constitución de la clase media y creemos que los gastos esencialmente necesarios para la vida, como dice el texto, donde está efectivamente educación, salud, vivienda, medicamentos, cuidado, etcétera, que quiero decirte que existen los países que a Francisco Vidal le gustan tanto compararse, porque a Francisco Vidal le encantan los países europeos, medios nórdicos. Bueno, aclaremos Polonia, de pasada que son países donde se paga un 30% de impuestos. Pero en esos países, 34% de carga tributaria. En esos países, en Hungría, en Polonia, en Portugal, etcétera, etcétera, existe esta norma, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos. Buscamos que a la clase media se le alivie efectivamente, siempre pensando que hay un principio rector que es tratar de ayudar a las familias de nuestro país. Pero yo que lamento, Francisco Vidal, y por eso dice el tenso cruce entre ministros de Boric y Piñera, y yo voy a interpretar a Francisco Vidal como un semi-ministro de Boric en este momento. Completamente. ¿Viste? Yo sabía, pues Francisco Vidal, yo sabía. Entonces, de Lagos, de a cartas vistas. A cartas vistas. De Michelle Bachelet, de Erwin. Bueno, yo también lamento que estemos en esta discusión de seguridad ciudadana, porque yo me había quedado con esa frase del presidente Boric haciendo un mea culpa. El presidente Boric hace un punto de prensa en un momento muy duro, con el fallecimiento de un pequeño de 5 años en la comuna de Padre Hurtado, y él hace un mea culpa y dice la verdad, nosotros nos equivocamos, actuamos mal como oposición y pide un mea culpa. Y yo con eso me quedé. Y además me quedé con que había mandado llamar a los ministros y subsecretarios del gobierno anterior para tratar de avanzar en materia de seguridad. Y de repente aparece la ministra vocera, que ustedes me comprenderán, y Francisco Vidal lo sabe y no lo va a poder negar, la ministra vocera no se manda solo. Una de las cosas complejas que tiene ser ministro vocero es que uno no habla por sí mismo. Habla a nombre del presidente o la presidenta. Veces, no, tú defendías mucho a la presidenta con tus arrancadas de tarro, que era otro cuento, y yo te valoro mucho esa lealtad. Pero los ministros voceros hablamos por el presidente o presidente y por los gobiernos. Entonces aquí el presidente dice mea culpa, el subsecretario del Interior llama a las autoridades del gobierno anterior y sale la ministra Vallejo a pegar. Entonces, perdónenme. Pero no fue oportunista la entrada de Piñera. ¿Entendemos o no? El presidente Piñera dice, la principal preocupación de los ciudadanos es la seguridad, y no me queda tan claro que este gobierno la tenga como principal seguridad. Lo dice a renglón seguido. Hago un llamado a que nos unamos en un gran pacto. ¿Y por qué? Porque este gobierno tiene que hacerse cargo de sus acciones, no solamente antes, cuando el presidente Boric era diputado y la ministra Vallejo era diputada, sino que entraron y retiraron 139 querellas. Exijo que en la próxima Constitución esté prohibido decir culpa al gobierno anterior. Me gusta porque creo que es una frase simple, Rafa, es verdad, hasta donde todos efectivamente podemos coger en ese recurso simple. Pero mira, este gobierno tiene que hacerse cargo de sus acciones. Este gobierno retiró 139 querellas por ley de seguridad. Este gobierno indultó delincuentes. Este gobierno retiró el estado de excepción constitucional en la Araucanía. Este gobierno no renovó el estado de excepción de la macrozona norte, donde estábamos controlando la frontera. Tiene que hacerse cargo de lo que hizo como gobierno. Yo creo que es importante hoy día ponernos de acuerdo en materia de seguridad. 9 de cada 10 personas están aterradas en este país. La verdad que nadie gana. El principal derecho humano y derecho social es la seguridad. ¿Qué derecho social se va a poder ejercer de salud, de educación, de vivienda, etcétera, si uno no sabe que va a volver vivo, uno o su familia? El derecho a la vida, el principal derecho humano. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Entonces, a la ministra Vallejo, de verdad, decirle,
¿Qué es esto? ¿Policía bueno, policía malo? ¿El presidente es el bueno y ella es la mala? ¿Cuál es la idea? No más de esto, sentémonos a conversar, lleguemos a un acuerdo. Con nuestros votos, este gobierno ha aprobado los proyectos de seguridad. Votos en contra de su propio sector. Con nosotros ha sacado las leyes en materia de seguridad. Nosotros estamos disponibles a seguir en eso y queremos el mandato constitucional para hacerlo obligatorio. ¿Saben lo que a mí me preocupa? Pero lo que a mí me preocupa es que no salimos de la lógica. ¿De cuál polémica? No salimos de la lógica de este gobierno tiene que hacerse cargo de lo que hizo, y yo estoy de acuerdo, indultó a delincuentes, retiró las querellas. Pero el gobierno de Piñera llamó a los venezolanos a venir en Cúcuta y nos llenamos ese mismo año, post-Cúcuta fue Entonces aquí todo el mundo exige, y lo digo... Exige del otro. Exige del otro lo que no está dispuesto a hacer. Yo puedo contestar eso. Y tenemos que hacer la autocrítica. Yo hago la autocrítica. Yo creo que tuvimos, en mi opinión, una política, comillas, demasiado buenista sobre la migración. Hicimos carne el asilo, la opresión de nuestro himno nacional, pero se nos pasó a la moto, pues. Si hace 12 años... Mira, cuando yo era ministro de Interior en el 2005, mi problema eran los peruanos en la plaza de armas. Sí, pues el 2011 entraron 922 chilenos al año irregularmente. Llegaron a entrar 50.000. Claro, entonces yo creo que eso fue un error brutal, no percibir que una migración descontrolada te iba a generar los efectos que tenemos. Las primeras oleadas de migrantes, básicamente venezolanos, eran de un determinado comportamiento. Claro. ¿Ah? Mira, bueno, no quiero perder tiempo en los ejemplos, pero lo que te quiero decir es que yo hago la autocrítica de que fuimos demasiado manga abierta para la migración en general. Y estamos pagando los costos de pasar de 200.000 migrantes a 1.700.000 registrados. ¿Estamos? Ya, dicho eso, pero ¿por qué el tema? Mira, Carla, lo que te quiero decir. ¿Por qué a mí me revela... ¿Cuáles son las dos principales demandas de los ciudadanos? La seguridad y la salud. Entonces el ministro Marcel hace su informe financiero para la tributaria hoy día denominada Pacto Fiscal, y en el informe financiero dice 2.700 millones para salud, para disminuir 1/3 las listas de espera y fortalecer la atención primaria. Y 1.000 millones de dólares para Carabineros y la PDI para mejorar infraestructura, equipamiento, parque vehicular. Y la derecha dice, vota sistemáticamente no. Entonces es difícil, ciudadano, se lo digo con todo respeto, por una parte pedirle al gobierno más recursos para enfrentar el drama de la salud, 2,5 millones de listas de espera, pues, y una operación en la cadera puede durarse 5 años. Para eso hay que tener mejor gestión, sin duda, pero sobre todo más recursos. Y a mí lo que me parece insólito, que no aprueben 1.000 millones de dólares para Carabineros y la PDI. Ese es el punto. Yo... Solo para responder una... Ahí hay un reloj, dice 11:04. Sí. A las 11:06 tenemos que terminar de cuento. Dime, Carla, 11:06. Sí, Francisco, yo creo que es súper legítimo lo que tú planteas, pero ¿qué torta vamos a repartir en impuestos si este país no crece? Este país no tiene estabilidad, este país no tiene certeza, no está teniendo inversión y no hay ningún impuesto que podamos poner para repartir nada si no seguimos creciendo. Quiero decirte que ese es el principal problema que hoy día la ciudadanía está teniendo y por eso queremos invitarlos a votar a favor este 17 de diciembre, para dar certeza y tranquilidad y poder empezar a crecer nuevamente. El ministro Arenas, en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet prometió crecer y prometió recaudar una cantidad de dinero que no recaudó. ¿Por qué? Porque el país se estancó. Y porque ese acuerdo pasó a una cocina también. Y ahí tuvo los votos de la derecha. Pero ese acuerdo pasó a una cocina hecha en una casa particular. Y terminó en una reforma tributaria que estancó al país. Las reformas tributarias tienen que hacerse cuando los países crecen, cuando hay inversión y hay desarrollo. Lo que está pasando hoy día en Chile no permite dar esa discusión tributaria. Carla Rubilar. Muchas gracias, Don Rafael. Francisco Vidal. Les agradezco a ambos. En 8 días más, levántese tempranito a votar en contra para que el país sea más justo. A votar lo que usted quiera. Sí. Sea más justo. Porque es mejor a favor. Y volvemos. Ya, oye, estupenda la conversa. Nos faltó 20 minutos.